Hola, muy buenos días para todos. Hola, profe, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy bien. 11:05 empezamos. A ver si tenemos un poquito más de quórum. No olviden, muchachos, quienes hayan traído noticia, tener la lista para iniciar la clase con revisión de prensa. Eso, entonces dejemos levantada la mano, por favor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar paso a Angie Paola y luego a Marcos Andrés para la revisión de prensa. Angie, buenos días y te escuchamos. Hola, profe, buenos días. Bueno, pues me gustaría, digamos, hacer como una apreciación, teniendo en cuenta de que ayer fue el término del Tour de Francia, teniendo pues también, digamos, todo lo que conlleva esta emergencia sanitaria mundial y pues que este Tour de Francia da paso para el Giro de Italia y para la Vuelta a España, ¿cierto? Entonces, bueno, el campeón, pues en noticias internacionales, esta es mi noticia internacional, es el campeón que fue Tadej Pogačar. Entonces, ¿quién es Tadej Pogačar? Pues es un ciclista, pues obviamente, pero es considerado como uno de los ciclistas estrella
debido a que a su semejanza con, pues por decirlo así, como la estrella o el mejor ciclista de todos los tiempos, cuyo seudónimo es el Caníbal. Entonces, pues teniendo en cuenta de que Pogacar a sus 21 años ganó el campeonato de montaña, pues además de ganar el Tour de Francia, ganó como el mejor joven y demás. ¿Sí? Bueno, en noticias, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, hermoso. te estamos escuchando. Oye, ¿y por qué se retiró? Se retiró. Ay, ¿cómo se llama este muchacho que ganó? ¿Egan Bernal? Sí, él se retiró, ¿cierto? Sí, profe, se retiraron dos colombianos, se retiró Sergio Higuita, creo que si no estoy mal a la cuarta etapa del Tour, y se retiró Egan. Egan se retiró porque pues presentaba como malestares musculares y pues se consideró enfermo. Y Higuita creo que sí, no sé por qué se retiró. ¿Y Sí, cómo le fue a Nairo? Nairo Nairo, si Quintana. no estoy mal, Nairo no quedó entre los 10 primeros. Entre los 10 primeros quedaron Martínez, Daniel Martínez, Rigobert Urán Ah, y no mentiras, y Superman López. Quedaron entre los 10 primeros. Pero ok. Nairo debido a la caída fue que pues como que no se sentía como 100% porque pues teniendo en cuenta de que cayó como en un arbusto de ortiga, entonces todo el cuerpo estaba por completo agollado. Entonces, pues, ajá. Y pues Ah, él se cayó en el Tour de Francia. sí, profe, él se cayó en el Tour de Francia en un matorral de ortiga. Ay, qué vaina, hombre. Bueno, Ujú, sí, señora. ok, ok. Gracias, Angie. Ah, bueno, Eh, ibas a hablar de otra noticia, ¿no? ujú, y bueno, ya en noticias más tristes, bueno, pues el día de ayer se presentaron dos masacres, una en Buenos Aires, Cauca, y la otra en el Charco Nariño, en donde pues el total de personas masacradas fueron 10 personas. Voy a enfocarme más en la masacre de Buenos Aires, Cauca. Entonces resulta que, bueno, pues fueron asesinados 6 personas, pero de las cuales 3 eran jóvenes. Entonces, pues ahí como que empezamos otra vez con lo de los hechos ocurridos de la matanza hacia los jóvenes y eso, teniendo en cuenta de que en estos momentos el Ejército Nacional está haciendo presencia en el lugar porque se dice, un rumor en el pueblo se dice de que van a continuar las masacres en este lugar. Entonces, para decretar como esa seguridad, la policía no, sino el Ejército Nacional se encuentra en el lugar. Y este profesor serían mis... Muchas gracias, Angie. Ay, qué triste noticia. Sí, algo vi en el país de España sobre el tema de las masacres. No, esto parece una guerra sin fin, Dios mío. Sí, seguimos con Marcos Andrés Holguín. La profe, buenos días. Hola, buenos días, Marcos. Bueno, la noticia que traigo para hoy es de orden internacional y titula así: ¿Cómo está creciendo la presencia de milicias armadas en Estados Unidos y por qué son consideradas un peligro para las elecciones? En uno de sus apartados, perdón, eh, dice que teniendo en cuenta una creciente presencia en protestas callejeras y son vistas como un peligro latente para las elecciones de noviembre. Las milicias ganan protagonismo en Estados Unidos, aturdido por varias crisis. Estos grupos tienen diferentes agendas y motivaciones, desde la lucha contra la inmigración hasta un recelo del gobierno. Bueno, aunque la noticia es muy importante, pues a mí me gustaría es cómo relacionarla con lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿no? Creo que estos grupos son creados porque están cansados del mal gobierno, por así decirlo. Y actualmente la era de protestas que se viene dando en Colombia también ha generado como que esa creación de grupos
que creo que no estamos en un futuro muy lejano de que las calles se presten para campos de guerra, por así decirlo, ¿no? Que suena muy, muy extremo. Pero a lo que me refiero es que, aunque se dice que las protestas son pacíficas, entre comillas, siempre van a haber disturbios y creo que no estamos muy lejos de que Colombia pues llegue como a estar igual en lo que está Estados Unidos hoy en día, ¿no? Y eso sería, profe. Gracias, Marcos. Sí, es desafortunado la presencia pues del vandalismo, porque es que eso es lo que sucede en casi todas las protestas, donde terminan pues dañando todos los bienes públicos y terminamos todos nosotros pagando eso cuando nos llega el recibo del agua más caro, o el de la luz, o el bueno, sobre todo el agua y la energía, pues que son el distrito. Entonces, pues es a lo que hemos abocados. Indiscutiblemente sí hay como unos movimientos en red, eso lo decía Manuel Castells, inclusive en una conferencia que escuché que había dado en Bolivia. Hay muchos movimientos en este momento en red, movimientos sociales que se han constituido a partir de Internet, que luego salen a las calles a protestar, y protestan precisamente por esa desequilibrada globalización económica que se ha dado en el mundo entero. Son entonces movimientos de resistencia a la forma como se está llevando a cabo el proceso globalizador, que ha sido pues un proceso desafortunadamente de carácter neoliberal, donde nos ha dejado pues desiguales más a unos que a otros, donde también se ha alimentado desafortunadamente ese racismo y esa xenofobia que podemos ver con mayor arraigo en Estados Unidos, donde ha habido también exclusión de carácter político, porque ha sido una globalización que ha querido uniformizar el mundo cuando pues somos absolutamente distintos. Cada estado es un estado-nación porque tiene unas diferencias identitarias, y de ahí pues a que hayan este tipo de reivindicaciones. Entonces lo que decía Castells es verdad, no es que la globalización, que es finalmente el macroproceso en el que nos encontramos todos, no es que la globalización vaya a ser reversible, y todo lo contrario, es irreversible. Lo que la gente está pidiendo es que la globalización se haga de otra manera, se haga más en el sentido de cooperación, en el sentido de solidaridad de unos países con otros, de apoyar a quienes están débiles, poderlos fortalecer desde las capacidades que tienen los países. Y pues si ustedes se dan cuenta, este tema de la protesta social es un tema ya generalizado. Recordemos el año pasado las protestas que hubo en muchos países de Sudamérica, y yo le abono eso, estos movimientos en red que están apareciendo hace más de 5 años, dice Manuel Castells, que ha venido estudiando precisamente cómo son estos movimientos, por qué se unen, qué los anima, y son compuestos por jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen un papel protagónico en la vida política de sus países, pues por supuesto por la misma globalización ya estamos muchísimo más informados, nos permite tener información de primera mano y más rápido que la luz. Por medio de la internet podemos tener nuestras redes sociales. Las redes sociales y especialmente el Twitter se convirtieron en un mecanismo como de veeduría ciudadana, donde uno empieza pues a seguir sobre todo a quienes detentan el poder. Todo está ahí, a un clic. Las audiencias son públicas, las decisiones son públicas, todo se conoce en tiempo real, los debates en el Congreso son públicos, ahí claramente se dice los pros y los contras de cada decisión. Entonces, pues definitivamente todo eso es lo que anima
a que los jóvenes hayan ido tomando posición sobre todo lo que viene ocurriendo en el país. Muchas gracias a Marcos, y yo quiero también compartir una noticia que me pareció muy importante, y ya les digo de qué se trata. Este tema me pareció muy importante. Habla sobre la Unión Europea. Dice, la Unión Europea se desmarca de Estados Unidos y buscará preservar el acuerdo nuclear con Irán, del interés mundial. Entonces, permítanme, por favor. Dice, Borrell recuerda a Washington que no puede reimponer sanciones de la ONU porque se retiró del pacto en 2018. La Unión Europea rechazó el anuncio de la administración de Donald Trump de que da por reimpuestas de forma unilateral las sanciones de Naciones Unidas a Irán que se retiraron a raíz del acuerdo nuclear. El alto representante para la política exterior y seguridad común, Josep Borrell, trató de frenar este domingo la pirueta que pretende llevar a cabo Estados Unidos, que busca invocar su condición de país participante en el pacto para imponer más mano dura contra Teherán. En un comunicado, Borrell recordó que Washington se levantó de la mesa por su cuenta en 2018, por lo que no puede considerarse que forme parte del acuerdo. Las diferencias entre Washington y Bruselas por las relaciones con Teherán volvieron a aflorar este fin de semana. La Unión Europea se agarra como un clavo ardiendo al acuerdo nuclear bajo el cual quiere que se mantenga Irán. Por ello, volvió a marcar distancias respecto a la política de sanciones de Trump. Borrell afirmó que tomaba nota del anuncio de Estados Unidos de apelar al llamado mecanismo de reversión para considerar vigentes las sanciones internacionales que se levantaron tras la firma del acuerdo. Sin embargo, también dejó claro que la Unión Europea no asume esa decisión. Borrell recordó primero a Estados Unidos que el 8 de mayo de 2018 decidió retirarse mediante un memorando presidencial del acuerdo y que desde entonces no ha participado en ninguna de las actividades de ese pacto. No puede, por tanto, ser considerado un Estado participante en el Plan de Acción Integral Conjunto y no puede iniciar el proceso de reinstaurar sanciones de Naciones Unidas bajo la resolución 2231, añadió el jefe de la diplomacia europea. El Plan de Acción Integral Conjunto fue firmado en julio de 2015 en Viena por Estados Unidos, Irán, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. El último movimiento desesperado de Washington llega 10 días antes de que el embargo de armas impuesto a Irán desde 2015 culmine el próximo octubre. A mediados de agosto buscó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prorrogara de manera indefinida el embargo, pero fracasó en el intento. El secretario de Estado Mike Pompeo informó el sábado por la noche de que Estados Unidos restablecía prácticamente todas las sanciones de la ONU contra la República Islámica de Irán levantadas anteriormente. Pompeo advirtió a los Estados miembros de la organización de que si no implementan las sanciones a Irán, Washington estaba preparado para usar sus propias herramientas para castigar estos fracasos y prometió que en los próximos días se anunciarán las medidas contra quienes violen las sanciones de la ONU. A pesar de las amenazas de Estados Unidos, la Unión Europea piensa seguir trabajando para que el plan no muera. Abro comillas. Como coordinador de la Comisión de Seguimiento, seguiré haciendo todo cuando sea posible para asegurar su preservación y su plena implementación por parte de todos, añadió Borrell. El alto representante recordó, además, que el acuerdo nuclear sigue siendo un pilar clave de la arquitectura internacional para la no proliferación nuclear, puesto que abordando el programa nuclear iraní de una forma integral se ha contribuido a la seguridad regional y global.
Hago un llamamiento a todos para que hagan todo lo posible para preservar el acuerdo y se abstengan de cualquier acción que pueda percibirse como una escalada en la situación actual. Importante noticia. Bueno, muy bien. Cuando veamos las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados-nación, por supuesto vamos a ver las armas nucleares como una de esas amenazas inminentes a la seguridad de los estados. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Hace 8 días estábamos hablando, no hemos terminado el tema de la historia de nuestro país. Hoy ya lo vamos a terminar y producto de eso pues haremos una actividad en el aula que yo después les haré llegar la información con la monitora. Estábamos hablando sobre paramilitarismo, entonces permítanme por favor. Por favor, me confirman, muchachos, ahí están viendo las diapositivas. Sí, señora. Sí, señora, sí, profe. sí, ven. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces hay un segundo momento del paramilitarismo, un segundo momento histórico, y es el siguiente. Resulta que los paramilitares se asocian con los carteles de la droga durante los años 80, y pues el asocio va en cuanto a que las organizaciones mafiosas crean estos ejércitos privados para el control de sus zonas de producción y para la salida de los cargamentos de la droga. Por supuesto, si eso no era así, pues estos cargamentos terminaban finalmente en manos de las guerrillas y en manos pues de la subversión. Entonces, ahí es donde cobra importancia este segundo momento. Se cometen múltiples asesinatos selectivos, masacres, con el fin precisamente de disputar esos territorios que estaban controlados por las guerrillas, y lo que ocasiona, recordemos, un desplazamiento masivo de pobladores precisamente por esta guerra tan macabra que se da entre estas dos facciones. Entonces, pues para como recrear un poco el tema, paralelamente a las negociaciones de paz que se dio entre el gobierno de Belisario Betancourt y varias organizaciones guerrilleras en los 80, se fundan estas estructuras contrainsurgentes al servicio de los carteles de Medellín y el cartel de Cali. Recordemos que estos capos crearon el grupo MAS, que es Muerte a Secuestradores, precisamente para proteger para protegerse de los secuestros extorsivos de la guerrilla y particularmente pues en ese momento del M-19. En el Magdalena Medio también pues varios comerciantes y ganaderos se organizan en las llamadas autodefensas, que con la ayuda desafortunadamente del ejército empezaron a golpear la guerrilla a la izquierda de la región y a los grupos de sindicalistas. Luego viene un tercer momento, básicamente es como una evolución de los paramilitares, y es entonces ahí en los 90, en los primeros años de los 90, que algunos sectores de la industria, ganaderos de Colombia, también hacen como una organización de autodefensas, forman ejércitos privados para impedir pues que sean blanco de amenazas, de boleteos, de extorsiones, de secuestros por parte de la guerrilla y especialmente por las FARC. Lo que derivó en que miles de campesinos pues fueran asesinados por el paramilitarismo, con el argumento de que ellos eran auxiliadores y simpatizantes de algunos de estos grupos guerrilleros. También murieron líderes sindicales, comunales, algunos candidatos presidenciales, recordemos, congresistas, periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, sacerdotes,
investigadores sociales, toda esta gente con el estigma de que eran auxiliadores de la guerrilla. Y recordemos, pues, estas organizaciones estaban financiadas por el narcotráfico, entonces tenía financiación por parte de esta clase comercial ganadera y algunas transnacionales. En el 94 entonces surgen las autodefensas campesinas de Córdoba y del Urabá. En el año 97 se transforman en Autodefensas Unidas de Colombia. Y recordemos que en el año 2005, pues el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez inicia con ellos un proceso de paz, donde les daban de 5 a 8 años de cárcel. Finalmente, la mayoría de ellos son extraditados a Estados Unidos. Se dice que porque seguían con el tema del narcotráfico y que no habían cumplido con el acuerdo de paz. Otros dicen que esa fue una extradición intencional para que no se lograra saber como toda la verdad frente al tema del origen del paramilitarismo, porque también empiezan ellos a permear muchas estructuras políticas, tanto así que se decía en su momento que el Congreso de la República estaba compuesto en el 10% de sus curules por representantes del paramilitarismo. Entonces aquí quiero que veamos un video muy ilustrativo de Ariel Ávila sobre el origen del paramilitarismo. Permítanme un momento, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy amables por seguirnos acompañando en este canal de YouTube Ariel Explica. En el último programa hablamos sobre las FARC, su historia, su evolución, transformación y cómo llegamos al proceso de paz. Esta vez vamos a hablar sobre paramilitarismo, pero es una historia muy compleja. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató más de 100 grupos paramilitares. Dos, porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo de Estado de la dictadura argentina, tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas. Este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el Estado, pero era independiente económicamente. De hecho, no era el Estado el que le pagaba a los paramilitares, sino los paramilitares tenían doble nómina, y eso marca sustanciales diferencias en la forma de comportamiento. Lo tercero, porque su violencia, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble. Empalamientos, descuartizamientos de personas, desplazamientos masivos. Un momento en Barrancabermeja donde los negocios más prósperos eran vender motosierras y vender ataúdes, y eso marcó sustancialmente el mapa político, el mapa de la productividad y el mapa geográfico en Colombia. Y lo último, claro, la parapolítica. Aquí tuvieron que ver mucho los políticos. Mientras con las FARC era asesinar políticos y secuestrarlos, aquí era apoyarlos. Acompáñenme a ver estas 4 explicaciones. Hoy vamos a hablar sobre paramilitarismo. Vamos a hacer 4 grandes explicaciones. Primera, los orígenes. Haciendo una abstracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo 4 grandes orígenes. El primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato. Eso se da en los años 60, 70, hasta la primera parte de los 80. En los 80 se da el segundo origen, y es que las guerrillas
comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos. Y en ese momento surgían unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos eran narcos. Entonces se secuestra a la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando. Y se crea el MAS, o Muerte a Secuestradores. Para primera parte de los 80, ya el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987, 1988. Hasta ese momento, los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente. Los escogía el gobierno, el presidente y el gobierno, el partido que ganaba la presidencia, y lo repartía en una estrategia de unos a los conservadores, otros a los liberales. Cuando se da elección de alcaldes por elección popular de alcaldes y gobernadores, entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo. Dicen, vamos a perder el poder, nosotros que siempre hemos mandado, nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones. Entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, y una operación donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares, que se llama el Baile Rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados, pero no solo la UP, muchos otros. Para finales de los 80, entonces los paras ya tenían el ejército, tenían los ganaderos, tenían los narcos y tenían la clase política. El cuarto momento de los paramilitares, pues obviamente es todo el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento, el DAS, por ejemplo, pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos de oposición. De hecho, José Miguel Narváez, que termina siendo contratado por Fedegan en la administración de José Félix Laforí, el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal, lo tuvo de asesor, fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Desde ese momento era asesor de los grupos paramilitares. También en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios. Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares, y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo y era de izquierda. Así, para 1997, el paramilitarismo tenía el apoyo de parte de las fuerzas militares, los ganaderos, sectores políticos, élites políticas locales y regionales y narcotraficantes. Así Carlos Castaño crea en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, Castaño era miembro del cartel de Medellín, pero terminó trabajando para el DAS y para los Pepes, o perseguidos por Escobar, bajo el alias o el seudónimo de Alecos. Una vez cae Escobar, el Estado prácticamente legaliza todos los ejércitos de los Pepes, luego pasan a llamarse las famosas Convivir, y una vez se ilegalizan las Convivir, entre el año 96 y 97, casi unos días después, se crean estas Autodefensas Unidas de Colombia. Y en ese momento se lanza la primera gran ofensiva paramilitar. Obviamente, y esta es la segunda explicación, grupos paramilitares hay desde los años 60, como les dije en la introducción, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó más de 100. Pero su principal ofensiva y su articulación en una federación se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y con las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento lanzan una ofensiva por todo el país, y eso es lo que muchos llaman que fue la verdadera guerra en Colombia. Más de 8 millones de desplazados, personas que les quitaban las cabezas, los descuartizaban, empalamientos, fue toda esa ofensiva. Y aquí hubo 3 características. 1, el campo arrasado. Los paramilitares llegaban y quemaban casas, como esta noticia del Tiempo. Para el caso de Ituango, quemaron 100 casas. Y decía uno de los hermanos Castaño, Fidel, nosotros llegamos y arrasamos con todo. Los que se van es porque tienen que ver, y los que se quedan tienen que trabajar con nosotros. 2, unos temas que llamaban homicidios ejemplarizantes.
cortaban cabezas, violaban mujeres. Como les decía también en la introducción, en Barranca Bermeja, donde operaba el bloque Central Bolívar, uno de los negocios más rentables era vender motosierras. En Putumayo había un comandante paramilitar que le decían el alias de motosierra. Y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión. Nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban. Y lo tercero muy importante es que eso causó una homogenización política. Es decir, los paramilitares con toda esa cantidad de desplazamiento podían direccionar esta población para que votara por X o por Y candidato. Ese es el origen de lo que se entiende como parapolítica, la captura de la representación política de los cuerpos uninominales y plurinominales en el Estado colombiano. Tercera explicación, ¿se acuerda que en el programa pasado hablamos de las FARC y el tema de la FARC política? La FARC política era secuestrar, asesinar y obligar a renunciar candidatos. Hubo algunos casos de apoyos, pero en general era sabotear. Y la vez pasada lo vimos esa explicación. La parapolítica era diferente, no se trataba ni de secuestrar ni de asesinar, sino de apoyar candidatos. Entonces, cuando los paramilitares tenían todo ese capital social, habían hecho toda la homogenización política, muchos de ellos deciden pactar con los políticos. Se da el famoso pacto de Ralito. Y más de 60 congresistas de la bancada del gobierno en ese momento de Álvaro Uribe Vélez están hoy presos por relaciones con paramilitares y ya han sido juzgados. De hecho, ya muchos están libres y tienen a sus hijos lanzados en ese momento siendo congresistas, alcaldes y gobernadores. La parapolítica, entonces, fue un fenómeno en el que los paramilitares negocian con los políticos. Y era tanta la desconfianza de los paramilitares frente a los políticos que los obligaron a firmar pactos como Chibolo y Ralito. Los jefes paramilitares entonces dividían el territorio. El mejor ejemplo de esto fue Jorge 40, comandante del Bloque Norte, departamento del Cesar, que lo llamó distritos electorales. La zona del norte se le asignaba a un candidato, la zona del centro a otro candidato y la zona del sur a otro candidato. Ustedes aquí van a ver los ejemplos de Díez Malov o de Eleonora Pineda. Eran personas que en un municipio compitiendo contra centenares de candidatos a Senado lograban sacar el 80 o 90% de los votos. La pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Para qué el paramilitarismo eligió más del 30% del Congreso? ¿Para ganar plata? Pues con un viaje de coca recogían mucho más de lo de un sueldo de un senador. De hecho, muchos paramilitares parapolíticos votaban de diferente forma las leyes, pero solo hubo un tipo de ley, donde todos los parapolíticos desobedecían sus partidos y votaban como bancada de la parapolítica. Ni siquiera fue la reelección de Uribe, aunque muchos de ellos la votaron, pero algunos no. Las únicas leyes que ellos votaron como bancada son las leyes de tierra, la ley de saneamiento de la propiedad, lo que reglamentaba las zonas y reservas forestales. Para ellos necesitaban legalizar todo el despojo de tierras, porque el paramilitarismo, con todos esos desplazamientos que hablamos en la segunda explicación y esa homogenización política, pues le quitó a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas. Miren estos datos de sentencias judiciales, no son estudios, son las sentencias que sacan los jueces. El paramilitarismo es responsable de más del 50% del despojo de tierra y la mayoría de ese despojo son a pequeños propietarios, no a los grandes terratenientes. Por alguna razón, los testaferros de los paramilitares le terminaron cediendo o vendiendo a políticos y empresarios que hoy tienen toda esa tierra despojada. Ellos se hacen llamar terceros de buena fe, es decir, que adquirieron la tierra pero que no sabían que todo eso estaba manchado de sangre. Y ellos por eso no quieren el proceso de paz y no quieren la justicia transicional porque les va a tocar devolver todo lo que se robaron. También por eso, la hoy senadora María Fernanda Cabal, que viene del gremio de los ganaderos, está promoviendo un proyecto de ley para legalizar todo ese despojo. El paramilitarismo, por tanto, cambió el mapa político porque desplazó mucha gente que después no pudo votar. Cambió el mapa de la productividad, sembraron palma y en general agroindustria. Y cambió el mapa de la propiedad, sobre todo en la costa atlántica, en el Urabá, en el Magdalena Medio. Miles de campesinos lo perdieron todo. Cuarta explicación. Como les dije en la introducción, Colombia, en su conflicto armado, creó una economía de guerra.
que hacía que los actores pudieran vivir sin la necesidad de financiamiento de potencias extranjeras o del Estado. El paramilitarismo entonces creó esa economía de guerra y no necesitaba que el Estado lo financiara. Tenían mucha relación, pero no dependía de las armas del Estado ni de los sueldos del Estado. Esto les dio mucha autonomía. Cuando las élites políticas ya habían robado toda la tierra que podían, habían asesinado toda la oposición, todo lo que les conté en las anteriores explicaciones, las élites políticas dijeron, ya no nos sirven, váyanse, ya hicieron el trabajo sucio, se tienen que ir. Y los paramilitares dijeron, un momentico, nosotros les ayudamos a ustedes, pero también queremos quedar con algo. Y entonces nacen las famosas BACRIM, hoy llamado Grupos Armados Organizados. Cuando se da la desmovilización paramilitar, cerca del 22% de los paramilitares reinciden. Comparemos, con las FARC la reincidencia llega al 14%, que está en estándares internacionales. Aquí fue el 22%. Pero incluso ese no era el problema. El problema era que cerca del 80% de los mandos medios reincidieron. Pirata, Cuchillo, Sebastián, Valenciano, todos ellos, Don Mario, todos ellos se habían desmovilizado y luego se rearmaron. De ahí nacen una serie de grupos y denominaciones, inicialmente en 2006, 2007, 2008, fueron más de 100, y luego se fueron reduciendo porque entre ellos se iban cooptando, y es lo que ustedes hoy escuchan como Clan del Golfo o el Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es lo que ustedes escuchan como Caparrapos, es lo que ustedes escuchan como Organización Nueva Generación o como los Pachenca, vienen de toda esa desmovilización paramilitar. ¿Qué son ellos? Ellos son mercenarios. Si usted que me está viendo tiene plata para contratarlos, para matar a alguien, los puede contratar, yo los puedo contratar, ellos se venden al mejor postor. Muchas de estas pequeñas estructuras mercenarias son las que matan líderes sociales, pero no por un tema ideológico, sino porque hay alguien detrás pagándole. Esa es la herencia de esta guerra, que hasta la vida de una persona vale 500.000 pesos de un líder social, porque hay un montón de mercado negro de mercenarios que trabajan al mejor postor. Son como guardias pretorianas, como ejércitos privados. Yo sé que usted no me va a creer todo esto que le estoy contando. Le pido el favor que lea el informe del Centro de Memoria Histórica Basta Ya, que vea los libros que nosotros hemos escrito en la Fundación Paz y Reconciliación, que googlee, que miren las noticias, que haga un estudio y se dará cuenta que hay una relación perfecta entre clase política, paramilitarismo y violencia política, porque aquí en ese país el que piensa diferente lo pueden matar. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, también pues surge este actor armado dentro de esta república naciente, porque realmente nosotros solo tenemos 200 años y eso no es nada. Y a raíz de todo esto, a raíz de que pues cambia la sociedad, cambia la composición de la sociedad, veníamos con una constitución, como lo habíamos visto en su momento, muy conservadora, donde la religión católica era la religión oficial, y se desconocía también toda esta multiculturalidad, donde veníamos de un presidencialismo fuerte, y pues eso no daba espacio a participación, a un poco más de descentralización. Es entonces cuando surge la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que la Constitución de 1991 pues es precisamente una constitución motivada, si se puede decir, por la sociedad civil, de tal manera que entonces pues se da el inicio de esta Asamblea Nacional Constituyente. Es una asamblea que está compuesta por diversos partidos y movimientos políticos. Básicamente estaban el Partido Liberal, el Partido Conservador. El Partido Liberal estaba en cabeza ahí de Horacio Serpa, la Alianza Democrática M19, Antonio Navarro Wolf, Movimiento de Salvación Nacional encabezado por Álvaro Gómez Hurtado, el Partido Social Conservador, Conservadores Independientes, Unión Patriótica, Indígenas, la Unión Cristiana, el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, EPL, y el movimiento estudiantil, donde estaban en un total de 72 constituyentes.
Entonces, esta constitución se instala, pues la gente vota, por supuesto, porque se instala una nueva Asamblea Nacional para encontrar todas estas salidas a la crisis institucional que estaba viviendo el país, tratar de renovar un pacto político que permitiera, por supuesto, la convivencia pacífica y democrática pues, de todos los que habitamos en Colombia. Entonces es ahí cuando por primera vez se reconoce que la Constitución es el nombre del pueblo, y no el nombre de Dios. Se reconoce que definitivamente tiene que respetarse la libertad de culto, se le da entonces paso a, a las diversas creencias religiosas, se profundiza la democracia en el país porque se habla entonces, sí, de un presidencialismo, nuestro sistema político es presidencial, nuestro régimen es presidencialista, pero se profundiza la democracia en el sentido de que se establece la descentralización política y administrativa como uno de los pilares de este Estado social de derecho. Y entonces aquí también es importante decir que se establece un Estado social de derecho que si bien es un Estado que debe, se marca dentro de, o tiene que estar subordinado a las leyes para su funcionamiento, también tiene que poner un énfasis en lo social, porque por supuesto tenemos unas desigualdades enormes en el país, y por eso es que también tiene que ser un Estado intervencionista en la economía del país. Y en la medida en que intervenga, pues logra, por supuesto, mayor equidad, o se supone que debería lograr mayor equidad en los sectores más marginados de la sociedad colombiana. También se establece el sufragio universal sin ningún tipo de restricción, no importa la condición económica, no importa la creencia religiosa, no importa el nivel de educación, es un derecho de todos, y no solamente el poder elegir, sino también el poder ser elegido. Aquí es entonces cuando se instalan los requisitos para poder acceder a un cargo de elección popular, y ya sabemos pues que para ser, por ejemplo, congresista en este país, lo único que se necesita es ser nacional colombiano y mayor de 18 años. Tema que ha sido muy cuestionado posteriormente, pues por la calidad de congresistas que desafortunadamente hemos tenido. Y sí se dice que se requiere un grado de formación académica para poder aspirar a estos cargos donde se legisla para todo un país y en temas muy especializados. Ya les había dicho entonces el tema de la descentralización, de que la gente, y eso es a todo nivel, ¿no? Entonces, la descentralización política, que la gente pudiera elegir sus propios alcaldes y no designados por el presidente de la República, y qué mejor que un alcalde que haya vivido en la ciudad de uno, que conozca las realidades del día a día de los ciudadanos, y por supuesto que pueda entender ese contexto para tratar de gobernar asertivamente y poder pues la gente también darse sus propios gobiernos, como lo decía y como lo vimos en el siglo XVIII, como lo decía el general Santander. Y lo que les decía, el Estado social de derecho. Entonces, es un vuelco a la forma como venía funcionando el país. Se establece también, por supuesto, varios mecanismos de participación ciudadana. Entonces, no solamente está el voto, sino que también está el plebiscito, está el referéndum, está la consulta popular, los cabildos abiertos. Todo esto con el ánimo de que la gente empiece a participar de la vida pública de nuestra nación. Y aquí también quiero terminar para irnos con una conferencia que da precisamente Jaime Garzón sobre cuál debe ser el papel de los jóvenes en estos espacios democráticos que brinda la Constitución del 91. Permítame, por favor.
Yo quiero que a nivel como de moraleja en este espacio, no sé si ese era el tema que me han invitado a hablar, pero en ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos, sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas, y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos, y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno le decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Yo quiero que a nivel como de moraleja en este espacio, no sé si ese era el tema que me han invitado a hablar, pero ese espacio... Bueno, aquí ya se repite, no sé por qué. Pero bueno, era eso básicamente. Ya te doy respuesta. Era básicamente eso con lo que quería culminar. Entonces, pues pasamos a una democracia representativa, pero también participativa. Recuerden ustedes, muchachos, que es participativa en el sentido de que nosotros no solamente elegimos nuestros representantes, sino que también tenemos la capacidad, somos constituyentes primarios. Y eso quiere decir que nosotros podemos también presentar ante el Congreso de la República proyectos de ley que permitan pues hacer algunas modificaciones, bien sea la Constitución, por supuesto, o para expedir una ley que consideremos debe tener vigencia en nuestro país. De ahí entonces que se derive esa democracia participativa. Y aquí también quería terminar con otro video. Cuando se proclama la Constitución del 91, me parece que es un video que es muy emotivo, pues por todas las bondades que ha traído la Constitución. Entonces, permítanme por favor y ya les comparto el video.
Señores presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación. Yo digo, dos y tres. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Entonces, como pudimos verlo, muchachos, pues ahí estaban Álvaro Gómez Hurtado, desafortunadamente asesinado, distintísimo a su padre, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf. Horacio Serpa hoy senador de la República y Antonio Navarro, pues esperar a ver qué pasa en el futuro político del país, en el futuro inmediato. Con esto entonces culminamos ya la parte como histórica, que se puede denominar así, de nuestro contexto nacional, y dentro de 8 días empezaremos ya a hablar sobre el contexto internacional y cómo está compuesto ese contexto por toda una estructura, unos actores y unas dinámicas propias. No sé si tienen alguna pregunta o todo claro. No, profe, por mi parte está todo claro. Sí, señora, todo claro. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, nos vemos en 8 días. Un abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan una muy buena semana y gracias por toda su atención y por su activa participación. Gracias, profe, lo mismo. Luego, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz día. Un abrazo. Les Luego, dejo profe, una gracias. actividad que la hago llegar con la explicación con la monitora. Bueno, un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego.